Hola mis oyentes del vacío, sean bienvenidos al cuarto capítulo de Dead Man Walking, donde veremos el primer ataque de los Necrones. Sin más que decir, comencemos. Aretz no había planeado escuchar la conversación de su tío, simplemente estaba pasando al lado de su oficina, cuando oyó su voz, amortiguada por la puerta de madera, hablando con alguien por el intercomunicador. Estaba casi fuera del alcance del oído cuando oyó un nombre que le hizo detenerse y prestar atención. Gunther Sorenson. Se acercó de puntillas a la puerta y apretó la mejilla contra ella. No podía oír nada al principio, por el sonido de su propio corazón latiendo en sus oídos. Y ya no podemos ignorarlo, estaba diciendo el tío Henry. Esta vez es algo más que unos trozos de mármol. El artefacto es una columna entera. Le respondió un murmullo indistinguible por el intercomunicador, con lo cual su voz se hizo más fuerte y por lo tanto más claro para el espía. Estamos hablando de la seguridad de los habitantes de todo el planeta. No voy a correr el riesgo por un accidente en las minas. Necesito algo más allá. No pararé hasta que haya habido una investigación a fondo. El intercomunicador zumbó otra vez y Henry respondió. Como te dije, en este último accidente, se ha visto involucrado el encargado de las minas por ese sector. Tengo su declaración aquí. Así que, el tío Henry que estaba hablando de Gunther, sobre algo que le había pasado. Ya he dado la orden, dijo Henry. Toda la mina dentro de un radio de 100 kilómetros de Jerónimo City está siendo evacuada y sellada. Las operaciones mineras no se reanudarán hasta que esté convencida de que son seguras. Otro zumbido más frenético salió del intercomunicador, por lo que Aretz tuvo que hacer un esfuerzo para captar sus palabras de nuevo. Bueno, tal vez ahora el administrador nos tome en serio, murmuraba Henry. Un coronel de la Guardia Imperial está en camino. Esperemos a ver qué tiene que decir sobre este asunto. Aretz oyó unos pasos. Un servidor. Estaba subiendo la escalera desde la cocina. Se apartó de la puerta de su tío y se dirigió por el pasillo, apenas incapaz de contener su impulso de echar a correr. Algo estaba pasando. Algo grande. Algo como para inyectar algo de interés en la aburrida vida de la sobrina del gobernador. Del tipo de cosas que el tío Henry no le habría informado normalmente. Solo que esta vez, Aretz ya lo sabía. La cena se sirvió temprano esa noche. Aretz se sentó en la mesa bien abastecida de su tío Henry. Comió sin entusiasmo a pesar de que los lobos habían sido capturados esa misma mañana. Ella le preguntó a su tío Henry acerca de cómo había transcurrido el día. Este aplicó su habitual vaga y desdeñosa respuesta, moviendo la cabeza hasta que su papada se tambaleaba. Quería preguntarle sobre Gunther. Había tratado de ponerse en contacto con él en su oficina, pero le informaron que no estaba ahí. Casualmente escuché hablar a uno de tus empleados sobre algunos problemas en las minas. Henry frunció el ceño ante esto y soltó, entre un gruñido, de que no era de su incumbencia. Sin embargo, aseveró, tenemos que hablar. Voy a estar muy ocupado durante la próxima semana o dos. Tengo algunas personas importantes que vienen esta noche y yo... ¿Ha pasado un tiempo desde la última vez que visitaste a tu tía? No. Por favor, Aretz, no discutas conmigo. Creo que lo mejor sería que pases algún tiempo con tu tía. Su tío siempre la había tratado así, como si fuera una niña. Aretz tenía 21 años, la edad suficiente para tomar sus propias decisiones. Ella lo había dicho, desde que tenía 14 años, y no había funcionado hasta ahora. Ese era el problema de tener un tío gobernador planetario. Henrik había tenido 3 hijos, se había unido a la Guardia Imperial, al igual que su hermano. Todos murieron en campos de batalla lejanos. Podía entender por qué era tan sobreprotector con ella. Sin embargo, este no era uno de esos momentos. Aretz empujó su plato, se levantó y salió de la habitación. En el exterior, apoyó la cabeza en la pared y se estremeció con la frustración. Ella sabía lo que sucedería. Sabía que, si no era esta noche, sería mañana. Que alguien llamaría a su puerta y encontraría con una escolta personal, esperándola en el pasillo. Su tío Henrik no aceptaba un no. A veces en su suite en lo alto de la colmena se sentía como en una prisión. A veces, Aretz pensó que tendría que haberse ido de casa, desde hacía mucho tiempo. Tal vez tendría que haber aceptado a uno de los muchos pretendientes que su tío había pensado para ella. El problema era que no le había gustado a ninguno de ellos. Aretz no sabía lo que le había gustado de Gunther Sorenson. Ni siquiera había sido capaz de decirle 2 palabras a ella la primera vez que se conocieron. Tal vez fue esa misma timidez, sin embargo, su naturaleza sin pretensiones. Era un cambio bienvenido.
comparado con los fanfarrones privilegiados que su tío tendía a escoger. El problema era que no podía ver un futuro en el que ella y Gunther pudieran estar juntos. Eso ahora, sin embargo, no le importaba. Tenía que encontrarlo y saber que estaba bien. Iría a su casa y si no estaba lo esperaría. Le diría a Gunther lo que debería haberle dicho la noche anterior, que lo amaba, antes que ella estuviese fuera del planeta, en una visita a su tía, alejándose del peligro. Al menos Aretz entendía que el tío Henrik estaba tratando de protegerla. Aretz cogió las escaleras hacia la salida, porque ansiosa tenía energía por gastar, y no quería verse encerrada en un elevador. En la salida informó a los vigilantes que haría un paseo por los jardines de los alrededores y que quería estar sola. Tan pronto como estuvo fuera de su vista, saltó por encima de una valla y se dejó caer sobre una pista aérea pública. A un cuadrante y medio de distancia, había una parada de transporte público. Aretz subió al primer autotaxi libre, deslizó su identificación a través del lector y buscó la dirección de Gunther en el mapa holográfico de la colmena. El motor se encendió con una vibración y el autotaxi se alejó. Casi inmediatamente, un chillido hizo que volviera sus ojos hacia el amplio parabrisas curvado del autotaxi. Vio un rastro brillante contra el cielo oscuro. Una aeronave militar estaba descendiendo sobre el espacio puerto de Hieronymus. Los visitantes de su tío, sin duda. En cualquier otro momento, Aretz habría quedado en casa, lista para oír la información que pudiera escapárseles a los invitados de su tío. Pero esta noche, tenía cosas más importantes en mente. Aretz nunca había estado en la casa de Gunther antes, así que siguió su progreso al mapa. Una línea roja marcaba la ruta prevista a través de la ciudad, en busca de una pista aérea más cercana al habitáculo de Gunther. Entonces el holograma parpadeó y el autotaxi se detuvo suavemente. Al principio Aretz pensó que era culpa del autotaxi. Murmuró un obsceno juramento en voz baja, maldiciendo a los ingenieros cuyo trabajo era que los autotaxis funcionaran correctamente. Entonces se dio cuenta de que ya había oscurecido. De repente, hace un momento, recordaba estar iluminado por las ventanas, por los rotúculos exteriores de los comercios y por la iluminación pública. En estos momentos estaba en la más completa oscuridad, y Aretz estaba empezando a apreciar hasta qué punto era privilegiada, que podía ver el anochecer desde las ventanas de su habitación. Pulsó la runa de apertura de la puerta, una vez, 2 veces, 3 veces, sin éxito. Se dio la vuelta en su asiento y dio una patada a la puerta, con toda su fuerza en cada golpe, hasta que la puerta cedió. El aire fuera del autotaxi era mucho más frío de lo que recordaba. Hace un momento se había estado moviendo en una dirección, ahora estaba desconcertada, mirando a todos lados, buscando a alguien que le pudiera indicar dónde estaba. Aretz mantuvo la cabeza baja, por un miedo irracional que si mantenía contacto visual con alguien, pudiera ser reconocida. Los murmullos de los peatones llegaron a sus oídos. Ciertas palabras repetidas le confirmaron lo que ya había empezado a sospechar. La gente pensaba que se había producido un corte de energía en todo el sector. Tal vez más allá, ya que no podían ver ninguna luz en los niveles superiores. De repente, Aretz se sintió muy lejos de casa. Si no había energía en este sector, los autotaxis no funcionarían, ni los elevadores. ¿Cuánto tiempo tardaría en subir todos los niveles hasta su hogar? Suponiendo encontrar una escalera que no estuviera cerrada desde arriba. Siempre podía parar por un supervisor, pensó. Sus vehículos tenían fuentes independientes de energía, ¿no? Aunque entonces tendría que explicarle al tío Henrik lo que estaba haciendo fuera de casa y sabía que su tío empezaría a investigar hasta encontrar la verdad. Intentó calmarse. Por lo que sabía, la energía podía ser restaurada en cualquier momento. Si el corte había afectado a los niveles superiores, sin duda los ingenieros estarían trabajando en restaurar la energía. Mientras tanto, Aretz pensó que podía recordar la ruta del mapa holográfico del autotaxi para encontrar el habitáculo de Gunther. Por lo menos. Envolvió su abrigo con más fuerza sobre sí misma y empezó a caminar. Sabía que, estadísticamente hablando, estos niveles eran relativamente seguros, mucho más seguros que el nivel en el que había estado anoche con Gunther. Aún así, la oscuridad la ponía nerviosa. Las sombras hacían que pareciera que todos los peatones que había a su alrededor se estaban escondiendo, posiblemente con intenciones malévolas. En las esquinas, en las ventanas, Aretz creía ver el brillo en los ojos rosados del mutante. Se quitó el collar de su madre, como lo había hecho la noche anterior, y lo escondió en el bolsillo del abrigo. Podía ver el bloque de habitáculos de Gunther. Aceleró el ritmo, pensando que en pocos minutos podría estar entre la seguridad del ofrezo de Gunther y los miedos infundados por su mente. Comenzaron a disiparse. Pero entonces una nueva sombra enorme apareció en el cielo. Una nube negra como ninguna otra nube que Aretz hubiera visto antes. Era demasiado densa y demasiado baja. Se movía entre los niveles superiores y estaba creciendo de tamaño, siempre ondulándose hacia el exterior. Entonces, Aretz se dio cuenta que era la nube. Era un enjambre de insectos. Aretz miró con horrorizada fascinación cómo el enjambre siguió creciendo.
Tenía que haber miles, cientos de miles, de cuerpos en esa gran masa pulsante. A medida que estaba bajando los niveles inferiores, iba creciendo. Se preguntó qué podía haber pasado para que los insectos normalmente pasivos de su mundo se comportaran así. Entonces se dio cuenta de que no podía oír ningún sonido del enjambre, no podía oír ningún zumbido. Se preguntó por qué los insectos no estaban zumbando. Tal vez fue esa misma falta de sonido la que impidió a Aretz ver el peligro. Eso y la imposibilidad de juzgar la escala y la distancia del enjambre en la penumbra. No fue hasta que las personas que la rodeaban empezaron a no verlo. Entonces comenzaron a gritar, a darse media vuelta y comenzaron a correr. En los bloques de habitáculos circundantes. Cuando Aretz comprendió la terrible verdad, que el enjambre que no se movía ahora estaba en movimiento y venía directamente a ella. Comenzó a retroceder, pero su mirada seguía fija en el enjambre por encima de ella, su cerebro todavía tratando de averiguar qué era lo que estaba viendo. Le costó unos segundos superar su confusión, para obtener un control sobre sí misma, para que pudiera buscar una vía de escape. Para entonces temió que podría ser demasiado tarde. Aretz se dirigió hacia el bloque de habitáculos más cercano, encontrando su camino obstruido por los demás transeúntes que también habían empezado a correr, pero que habían elegido una dirección de huida al azar. Ella se abrió camino y llegó a la base de un portal, pero le dieron un codazo apartándole a un lado antes que pudiera entrar. Una reyerta estalló en el portal, entre los que querían entrar en la construcción y los que estaban dentro que querían cerrar las puertas. Sabía que no encontraría refugio en el portal. Miró por encima de su hombro y el corazón se le saltó hacia la garganta. El enjambre estaba casi encima de ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver alguno de los insectos a medida que se acercaban. Los insectos no se parecían a ninguna de las especies nativas de este mundo. Eran de un tono plateado, demasiado grandes, eran del tamaño de una rata grande y lo peor de todo, volaban. Pero Aretz podía ver que no tenían alas. Entonces los insectos cayeron sobre sus presas y los gritos comenzaron en serio. Aretz se encontraba en el centro de un torbellino. Los insectos estaban en todas partes, por encima de ella, a su alrededor. Uno de ellos le rajó la ropa mientras volaba hacia ella y le hizo un corte en la piel. Antes habían pensado que el enjambre era silencioso, pero ahora sus orejas estaban saturadas de los susurros de los roces y caparazones contra caparazones. Sacudió los brazos en un vano intento de alejar a las criaturas lejos de ella. Sintió como uno de sus puños entraba en contacto contra un cuerpo pequeño y duro. Vio cómo caía contra el suelo, pero 10 criaturas más aparecieron para reemplazarlo. Una mujer junto a ella huyó de dolor cuando un insecto le arrancó parte de la piel de su rostro. Aretz sintió algo en el pelo. Un insecto se había enredado en él. Echó a correr llevada por el pánico, hasta que notó que el insecto había abandonado su pelo. De alguna manera se había alejado de lo peor del enjambre y solo había recibido unos cuantos arañazos. Trató de mantenerse en movimiento, como si fuera un milagro enviado por el emperador. Encontró el camino hasta el borde del enjambre antes que se convirtiera en un blanco, pero la gente estaba muriendo a su alrededor, cayendo unos sobre otros. De repente sintió algo nuevo, una lluvia de escombros. Un trozo de hormigón le había magullado una de las mejillas. El enjambre estaba atacando el bloque de habitáculos. Los insectos habían abierto un enorme agujero en la mampostería de un bloque en el que habían intentado buscar refugio, y por horror de Aretz, se dio cuenta de que parte de la fachada del bloque se estaba derrumbando. Aretz comenzó a correr de nuevo, pero además de preocuparse por el enjambre, ahora tenía que enfrentarse con una nube de polvo que lo envolvía todo. No pudo dar ni 10 pasos más, antes de que sus pulmones se rindieran por el esfuerzo. No pudo evitar detenerse, con sus mejillas húmedas, aunque no sabía si era por la sangre o por las lágrimas. Todas las personas, los cientos de personas que debían vivir en los habitáculos, todo era demasiado enorme para que ella solo pudiera pensar en sí misma por ahora. Se limitó a seguir en nueva corriente de personas por el borde de la pista aérea. Decenas de ellos treparon por encima de las verjas, tartaladas, y saltaron. Solo cuando llegó al borde, se dio cuenta de que no había nada debajo. Pensó que habría algún bloque de habitáculos, o otra pista aérea, o unos pocos metros. Para su horror, comprendió que las personas que se arrojaban preferían morir aplastadas por el suelo que ser devoradas por el enjambre de insectos. Todo lo que Aretz podía hacer era intentar mantenerse firme, ya que las personas detrás de ella la empujaban hacia el vacío. Aretz estaba medio ciega. Su cabeza estaba girando y no estaba segura de la cantidad de sangre que había perdido de sus arañazos, pero no estaba dispuesta a morir en el momento. Hasta que chocó contra un objeto de metal de gran tamaño, se dio cuenta de lo que era. Parecía que el emperador estaba intercediendo en su favor después de todo. Un autotaxi con toda la probabilidad. El autotaxi que Aretz había abandonado. Hacía solo unos pocos minutos. Sí lo era. El pestillo de la puerta todavía estaba roto por su patada. Abrió la puerta y se apresuró a entrar en el interior del vehículo y cerró la puerta detrás de ella. Aunque no podía dejar de oír los ruidos de la carnicería, por lo menos fueron lo suficientemente amortiguados como para que Aretz pensara en la esperanza. Se limpió los ojos con la manga de su abrigo, pero al abrir los ojos se dio cuenta de que no estaba sola. Un insecto todavía se aferraba a su brazo. Aretz los cogió y los estampó contra el lateral del autotaxi. Sintió la satisfacción de cómo se rompía el caparazón bajo sus dedos, aunque el insecto todavía se retorcía. Pero en ese momento una nueva ola de criaturas se estrelló contra la parte delantera del autotaxi. Aretz gritó y dejó caer el insecto que había estado agarrando. El parabrisas estaba roto,
pero para el alivio de Aretz aún se sostenía. Mientras tanto, el insecto que había estado entre sus manos se dejó caer en su regazo y estaba mirando en su dirección con sus funestos ojos verdes. Era la primera vez que había conseguido fijar la mirada en una de esas cosas. Parecía un escarabajo común de gran tamaño. Aunque fuera un escarabajo acorazado, su caparazón era un conjunto de placas de metal. Podría haber pensado que era un ser totalmente mecánico, si no fuera por el licor verde enfermizo que asomaba entre sus placas rotas y que estaba salpicando el suelo del autotaxi. Aretz lo volvió a agarrar y lo golpeó contra el mamparo del autotaxi hasta que dejó de moverse. Entonces, algo enorme y pesado se estrelló contra el techo del autotaxi desde arriba. Aretz temió por un momento que el vehículo se doblara a su alrededor atrapándola adentro. Las grietas en el parabrisas se extendieron hasta formar una frágil red. Aretz sabía que, si el parabrisas se rompía, estaría indefensa y atrapada en el interior del autotaxi sería una presa fácil. Entonces, así de pronto, sin motivos aparentes, todo había terminado. El enjambre había pasado. Aretz se quedó abandonada, jadeando y sollozando, sola entre los restos destrozados del autotaxi. Su abrigo estaba hecho jirones. Tenía cortes sangrantes en las palmas de sus manos, que ella ni siquiera recordaba tener. El martillo de su corazón era el único sonido en todo el mundo. Aretz pensó que se quedaría allí para siempre, porque no podía enfrentar lo que le esperaba en el exterior. Cuando ella pudo reunir la fuerza de voluntad para salir, la puerta estaba atascada. Tuvo que golpearla con el pie de nuevo, pero esta vez con mucha más fuerza para poder abrirla. Arrastró su maltratado cuerpo hacia el exterior, hacia una escena de desolación, ahogándose con el aire polvoriento. La mayoría del bloque estaba afortunadamente intacto, pero un par de trozos habían caído y la pista aérea estaba sembrada con sus escombros. El peso que había aplastado, la mitad del autotaxi era una losa de pista aérea, que estaba a unos 20 metros por encima de Aretz. Lo peor de todo eran los retorcidos cuerpos, que yacían por todas partes, la mayoría de ellos semienterrados por los escombros. Algunos de ellos aún se sacudían, tratando de desenterrarse a sí mismos inútilmente. Aretz podía escuchar el llanto y gritos lastimeros de ayuda. Sabía que su deber era responder a esas llamadas, pero no sabía quién entender primero. Además, sus piernas no podían soportar su propio peso. Se arrugó como un viejo saco, primero cayendo de rodillas y luego tumbándose sobre un colchón de escombros. Los ojos de Aretz parecían pesados. No podía pensar con claridad. No podía procesar todo lo que acababa de experimentar. No podía pensar en las razones o las consecuencias de todo esto. El olvido se deslizó sobre los hombros y ella le dio la bienvenida. Dio la bienvenida a la oportunidad de sumergirse en un sueño sin sueños. Tal vez, cuando se despertara, tal vez a su lado estaría el tío Henrik, o tal vez un FDP, o quizás Gunther. El pensamiento de Gunther envió una descarga de adrenalina del torrente sanguíneo de Aretz, despertándola de golpe. Gunther vivía en este nivel, solo que podía ser uno de los que los insectos habían atacado. Y se lo habían atacado en el exterior como ella, no tuvo la oportunidad de correr. Hacía poco Aretz no podía prever un futuro en el que ella y Gunther pudieran estar juntos, pero ahora mismo no podía prever un futuro sin él. Se arrastró sobre sus pies, trató de levantarse para ver lo que había más allá de su alrededor, para ver más allá de la cercana y estación. Tenía que averiguar en cuál de estos bloques estaba el habitáculo de Gunther. Tenía que encontrarlo, para saber que estaba bien. Tenía que mantenerse en marcha, por su bien. Bueno, mis oyentes, esto ha sido todo. Espero que lo hayan disfrutado. Sin más que decir, que las ondas del sonido los guíen. Hasta nuestro próximo encuentro.